Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4670 del presente año, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial por omisión, promovida por la Municipalidad Indígena de Sololá por medio del alcalde Tomás Saloj Huit, de los artículos 456, 485, 460, 504, 1074, 1125, 1129, 1130 y el libro segundo del decreto ley número 106 del Código Civil. La señora secretaria general adjunta de la Corte hará relación de las normas denunciadas, de las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. En uso de la palabra, la abogada secretaria de la Corte. Gracias. En el presente caso, se promueve acción de inconstitucionalidad parcial de ley de carácter general por omisión al no reconocerse el derecho a la propiedad comunal y los principios que se relacionan con la protección de las formas tradicionales de propiedad de los pueblos indígenas en los artículos 456, 485, 460, 504, 1074, 1125, 1129, 1130 y el libro segundo del Código Civil. Esa omisión, a juicio del interponente, contraviene los derechos a la integridad, seguridad, igualdad, vida, preeminencia del derecho internacional de los derechos humanos, derechos inherentes a la persona humana, identidad cultural, protección de grupos étnicos, protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas, tierras para comunidades indígenas y el derecho a una ley específica sobre comunidades indígenas. Todo lo anterior reconocido por los artículos 2, 3, 4, 39, 44, 46, 58, 66, 67, 68 y 70 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En su petición de fondo, el interponente solicita que oportunamente se dicte sentencia y se declare con lugar la inconstitucionalidad parcial de ley de carácter general por omisión interpuesta y en consecuencia se dicte sentencia exhortativa ordenando al Congreso de la República, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad, reformar antes de que concluya el presente periodo legislativo y previa consulta a las comunidades indígenas los artículos 456, 485, 460, 504, 1074, 1125, 1129, 1130 y el libro segundo del Código Civil. O, alternativamente, la emisión de normas específicas adicionales para reconocer expresamente los derechos a la propiedad de las comunidades indígenas en armonía con el ordenamiento constitucional, los derechos humanos de los pueblos indígenas y conforme a los principios y valores que se relacionan con la protección de sus formas tradicionales de propiedad. Se publique la sentencia en el Diario Oficial. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante de la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial por omisión y requiriente de la presente vista pública, que es la Municipalidad Indígena de Sololá, por medio del vicealcalde Tomás Tecún, quien actúa con el auxilio del abogado Nachman Alexander
Eisenstadt, quien está en el uso de la palabra. Con su venia, señor Por favor. presidente, honorables magistrados, autoridades ancestrales, cada una representante de una comunidad, representante del Ministerio Público, muy buenos días. Mi nombre es Alexander Eisenstadt y acudo como abogado de la Municipalidad Indígena de Sololá. Expondré durante aproximadamente 10 minutos. Me seguirá el vicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, quien hará un breve mensaje a los magistrados durante aproximadamente 2 o 3 minutos. Solicito de una vez su comprensión para traducir en su momento cualquier expresión que él decida utilizar en su lengua materna más adelante. Al lugar, abogado, pueden hacerlo. El fondo de la presente acción radica en la inconstitucionalidad de la regulación sobre el derecho de propiedad en nuestro ordenamiento jurídico. No existen normas de jerarquía legal que regulen adecuadamente el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, y las que existen son insuficientes o discriminatorias de conformidad con los parámetros que establece nuestra Constitución. Además de los argumentos presentados en la solicitud de inconstitucionalidad y otro memorial que presentamos el día de hoy, básicamente podemos resumir la inconstitucionalidad en 3 puntos. Primero, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, especialmente el Convenio 169 de la OIT, establecen la obligación que tienen los estados de emitir normas de jerarquía legal que regulen adecuadamente el derecho de propiedad. Es decir, no es suficiente con que existan parámetros a nivel constitucional o de tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino que debe estar regulado en ley. Este asunto ha sido tan expresamente regulado que el contenido íntegro del artículo 70 de la Constitución se basa en eso. Ya sea que exista una norma especial de pueblos indígenas que incluya el derecho de propiedad o que existan normas de jerarquía legal que regulen adecuadamente este derecho. Como por ejemplo, en el caso argentino, las regulaciones sobre propiedad de pueblos indígenas están contenidas en el Código Civil. Segundo punto es que la inexistencia de estas normas, independientemente de que exista una obligación expresa de hacerlas, vulnera los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque la emisión de una norma de carácter legal es el primer paso para la adecuada protección de estos derechos. Si no existe una norma, será muy difícil que se puedan defender ante las autoridades correspondientes. Es decir, que aunque no existiera el artículo 70 de la Constitución, igual habría una obligación de regular en jerarquía legal los derechos de propiedad de los pueblos indígenas. Y al no hacerlo, se vulneran los derechos de propiedad, seguridad jurídica, identidad cultural y muchos otros que ya citamos. Y por último, existen normas que protegen el derecho de propiedad en el sistema jurídico guatemalteco, pero se basan exclusivamente en la noción de tradición civilista europea y no la que proviene de la cosmovisión indígena. Sería discriminatorio resolver que es adecuado que existan leyes que regulan la propiedad bajo esta visión y no la otra. Y el que no se hayan regulado viola los derechos de las comunidades indígenas porque no se incluyen conceptos que son incompatibles con la visión civilista tradicional, como por ejemplo la propiedad comunal de pueblos indígenas, que no es un derecho de copropiedad y que se basa específicamente en otras formas y nociones de entender el derecho de propiedad. La presente es una inconstitucionalidad por omisión relativa, no absoluta. Esto quiere decir que en ningún momento estamos en contra de que existen normas que protejan el derecho a la propiedad. De hecho, eliminarlas sería una vulneración del derecho a la propiedad para todos. Lo que buscamos es que se adecúen para que se regule adecuadamente la propiedad de los pueblos indígenas. Ahora, no podemos decir que no existen normas que regulen el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, porque existen normas generales que regulan el derecho a la propiedad. Quizás no existe una ley de pueblos indígenas, pero sí existen normas en nuestro ordenamiento jurídico que regulan la propiedad. ¿A qué normas acudiría un notario para conocer la relación de un negocio jurídico que tiene que se presenta ante sus oficios, independientemente de si la propiedad es de pueblos indígenas o no? ¿A qué norma acude un policía, el registro de la propiedad, un vecino? ¿A qué normas se acuden para regular un testamento en caso de una propiedad?
¿A qué normas acudimos incluso para conocer el concepto de lo que es un bien inmueble, independientemente de que sea propiedad de pueblos indígenas o no? ¿A qué normas se acude para conocer la definición de la propiedad? Este es un concepto que no está regulado a nivel constitucional. La noción de propiedad está establecida en el Código Civil. Y es a estas normas a las que acuden los individuos, pero también los funcionarios públicos, para resolver asuntos que tienen relación con propiedad de pueblos indígenas. Estas disposiciones son amplias y generales y aplican a toda propiedad, sin distinción. Es decir, no es que no existan normas que regulen el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, sino que las normas que existen actualmente son generales y aplican a toda propiedad. Y al aplicar a toda propiedad son insuficientes a la luz de los parámetros constitucionales y discriminatorias porque no contienen parámetros específicos en materia de pueblos indígenas, que la Constitución expresamente ordena. Si la Constitución reconoce la propiedad comunal expresamente, no podemos concebir que existan normas a nivel jurídico legal que no lo hagan. Y es un concepto que no puede dejarse únicamente a nivel de la Constitución. Yo personalmente tengo una formación liberal clásica y entiendo el valor del concepto de propiedad, pero propiedad para todos. No puede ser que nuestro ordenamiento jurídico únicamente reconozca una visión de propiedad tradicional clásica de formación europea y no una visión de propiedad conforme la cosmovisión indígena, a pesar de que la Constitución expresamente lo establece. El Ministerio Público coincide con nosotros y el Congreso presenta algunos argumentos que han sido desvanecidos por la misma doctrina legal de esta Corte y que hemos compartido en un memorial el día de hoy. Acudimos hoy ante la Corte para reparar dos injusticias. La primera, cometida por el Congreso de la República, en cuanto a que han transcurrido casi 3 décadas de vigencia de nuestra Constitución sin que haya adecuado la normativa especial en materia de pueblos indígenas de conforme con su cosmovisión. La segunda, cometida por esta Corte de Constitucionalidad, en la sentencia 266-2012, que es un importante antecedente de este caso. En un caso similar, la Corte de Constitucionalidad resolvió que las normas del Código Civil no podían ser inconstitucionales por omisión, debido a que eran preconstitucionales. Tomen nota que en ese caso ese fue el único motivo por el cual se declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad. No existe ningún otro caso en la jurisprudencia de esta Corte donde se haya sostenido criterio similar en cuanto a que las normas preconstitucionales no pueden ser inconstitucionales por omisión. Esa sentencia fue tildada por el tratadista Víctor Bazán como opinable y carente de contenido, autor que irónicamente fue citado en esa misma sentencia, pero luego en su libro sobre omisiones constitucionales la criticó. Sentencias como esa afectan el prestigio de esta Corte. Ese criterio fue luego revocado por los integrantes actuales de esta Corte de Constitucionalidad en el expediente 3438-2016. Sin embargo, ese cambio de criterio no repara de forma automáticamente el criterio sostenido en la sentencia anterior, pues no era un caso que se presentó para conocer un tema académico. Esa sentencia causó daños que no han sido reparados y que deben de ser reparados por una nueva acción en términos similares para que la Corte pueda reparar ese criterio. Esta es la oportunidad para darle efectos al cambio de criterio que tuvo esta Corte en la sentencia 3438-2016. Repito, la preconstitucionalidad fue el único motivo por el cual se declaró sin lugar esa acción. Es el momento de que esta Corte repare el daño cometido por los integrantes anteriores del Tribunal Constitucional y una del actual. Por lo tanto, solo queda un camino. No puede constitucionalmente seguirse reconociendo que existan normas que regulen solo una visión del derecho de propiedad y no ambas. Muchas gracias. Cedo la palabra a don Tomás, quien expondrá brevemente durante aproximadamente 2 o 3 minutos. Muchas gracias, abogado Eisenstadt. Puede hacer uso de la palabra el señor vicealcalde Tomás Entecún con su respectiva traductora, por favor.
Berichtat berihnan Hamperik amal takbay chirer katbal sikhishimulew. Holrotzili wech partenamet tzolochya. Rioch riko awero wechborre tenamet ikor kanan ikor katat kakamompa. Chukari ritat chlari alari nuchakuch ritzich. Rioch majunta kakamompa sashon kaich chiwa. Achel shuich kali lehun topnel wawesh kashak ritzich shwerien. Rioch nin mag maneh jampe juna kakamompa achel inkihre katat kanan rioch riulev yalanan katsinchka rihyutakaj rikatat kanan shekash kimukun kimshush chiri jampe junaiko kichkare rihna kichapon kihyu rioch ukhpetenak kamash aparbeika ri motzach tenamat Rinin kamon per kichabal, re oshi oshkal oshi kablahuch, oshi oshkal kablahuch, re kamal takbay chukar, re kahi kikai, re motzak taktenamet, kakamon per kitzih, rishta nikashach, rishta neantar chohmil, lo que riojan kaih. Tin mahka lo que nuih retenamet rishla sakchiwach rishla iwitaman jampekar katat jamper kanan chuka pues kitjon kamek y komsampa wik hiu sharmaka makitamantar cholajal cholajil le ley le qaih chere lo qatbaltzih kirishi kwan rishka kamal ish mamat khwinak kamal bay kisbal tanaj Rikwanche shimulev chirish ni katlitzich, koyobech kirish niya, chujun chuch riwampa holon, que jael tan ni samajijla le jamper tajin, shuyich rihun tzuhnel hawer y topnel chkari, rikakamompa. Rioch kamahon qaich chwe, shatanin mach rutzich ritenamat, inin mach ritkatzich rioch kumachelan qaich, lulev yalan katzin chkirioch. Shachika yuhuawe, shachikan kasah kaya, shachikan kasah wirkawai, y mahuntamon mah pakaka. Yachel kaih katoon wech lehiu takah, katkon riche, kachahin juntir lev porque yarichi yuhuawe. Rioch kohun chabel kaih lenan wach lev yuchachere, pakashlan sich nuich la madre tierra. Se lenan wachlev kairo atish man kaih kanan wachlev porque chla yuhwawe chla yuhorwe chla ko kachoch koyobeh rish qadbal taqtzih kopashimulev khnanta niyar itzih y Mateos chiwa. ¿Va a ser la traducción? No, señor presidente, lo que solicitaba al inicio era la comprensión para que el tribunal en su momento hiciera la traducción. Sí, fue grabado correctamente, no hay ningún problema, nosotros lo podemos hacer. Gracias, con eso concluimos nuestra intervención. Bien, muchísimas gracias, abogado. Finaliza entonces la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado Francisco Roberto Aspuro Villela, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados, miembros de la comunidad de Sololá y abogado incidentante. El Ministerio Público concuerda con los alegatos del incidentante en cuanto a que no existe una legislación que proteja las tierras comunales. Y la Constitución es clara en el artículo 70 que una ley debe regular sobre esta materia de las comunidades indígenas. Por lo tanto, considera que nuestro Código Civil ha quedado un poco corto y toma aspectos de propiedades, pero no toma en cuenta el punto de vista de la propiedad comunal. Y es necesario legislar sobre ese tema. Y esta es la oportunidad para que la Honorable Corte dicte una sentencia exhortativa al Congreso de la República para que se cumpla con el artículo 70 de la Constitución Política de la República de Guatemala y se proteja a la comunidad acá presente y a todas las comunidades indígenas del país. Solamente, honorable magistrado. Muchas gracias, abogado Aspuro Villela. Se clausura la presente audiencia. Buen día.